Vamos a seguir ascendiendo. ¿Cuántos quieren seguir ascendiendo? ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Vamos a esta noche, tenemos otra responsabilidad, tenemos otro paso que dar. Esta mañana hablábamos de ir creciendo. ¿En qué cosa? En la obediencia, ¿se acuerdan? Ir creciendo en la obediencia al Señor. Esta noche el Señor nos está demandando a que podamos crecer en la comunión con Dios. Vamos a repetirlo todo junto, por favor. El lema de esta noche, ¿qué dice? ¿Qué dice? Creciendo en la comunión con Dios. Vamos a buscar Éxodo capítulo 24. Vamos a ver esta maravillosa lectura. Realmente esto es algo asombroso. Éxodo capítulo 24. Quiero invitar a todos que estén ahí con su Biblia, ¿verdad? Muy pendientes. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Éxodo 24, versículo 9 hasta el 18. Éxodo 24, versículo 9 hasta el 18. Cuando lo consigan, digan amén. Muy bien, vamos a leer, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí vemos un episodio muy interesante que vivió el pueblo de Israel durante ese tiempo en el desierto. La Biblia dice que estando ellos allí en el desierto, hubo una convocatoria de parte del Señor. El Señor convocó a un grupo de varones de Dios. Aquí no estamos hablando de pecadores, no. A un grupo de varones de Dios. Ese grupo, el Señor los convocó y llegaron todos allí. Y la Biblia dice que por un periodo de tiempo, quiero que me ayuden a leer el versículo 9 y 10, dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Miren el versículo 10, asómbrense con el 10. Dice: y vieron al Dios de Israel. Escuche esto. No, está ahí. Dice que ese pequeño grupo, ese grupo vieron al Dios de Israel. Ellos de alguna manera tuvieron un encuentro con Dios. Pareciera que Dios había enviado algo de su presencia. Algo de su presencia se había manifestado, y ese primer grupo entró en esa
presencia de Dios que se manifestó allí, pero todavía no era Dios. Todavía no era la totalidad de Dios. Era algo de Dios, una parte de Dios, pero todavía no era totalmente Dios. El grupo en el versículo 10 dice, mire lo que dice ahí, precioso: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un piso de zafiro, semejante al cielo cuando estaba sereno. El versículo 11 dice: mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y dice: y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Primer nivel. Este primer grupo tuvieron una experiencia con Dios, una experiencia especial, maravillosa. La Biblia dice que cuando ellos entraron ahí en esa gloria de Dios, ellos estaban como una situación en donde la gloria de Dios era reflejado como un piso de zafiro. Qué cosa tan hermosa. Ahí estuvieron ellos, comieron y bebieron. Hasta este punto, hasta ese nivel, la mayoría de los cristianos, y lo voy a decir con autoridad y con propiedad, la mayoría de los cristianos dirían: es suficiente para mí. Sí, hasta ese momento, la mayoría de los que hoy en día se hacen llamar hijos de Dios dirían: mira, está bien para mí. Quiero que usted entienda lo que vieron ellos. La gloria de Dios se le manifestó. Una parte de la presencia de Dios se le manifestó. Ellos de pronto, lo que era piso no era piso, era zafiro brillante. Ahí estuvieron, comieron y bebieron. Y el pasaje dice: vieron a Dios. Ahí en ese punto la mayoría diría: no está bien para mí. Siento que estoy bien. No, yo creo que está bien. Pero vamos a ver en la historia que en primer lugar no era lo único que Dios venía a ofrecer. Y en segundo lugar vamos a ver que había niveles más altos todavía. Había niveles más altos todavía. Que los que no llegaron fue sencillamente porque se conformaron con el nivel que ellos estaban. No aspiraron más, no quisieron más, no buscaron más, pero hubo un hombre que sí buscó más. Hubo un hombre que sí aspiró más, y ese hombre todos saben quién es, ¿verdad? Fue Moisés. Vamos a ver un ejemplo allí para que entendamos un poco. Allí tengo un relato allí. Ahí tengo un relato allí. Quiero que me ayuden a leer el primer párrafo o el primer pensamiento que tenemos allí, mis hermanos. Leamos eso, por favor. Ok. Muy bien, vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué dice el primero? Wow, interesante. No es lo mismo que tú quieras hablar con Dios que Dios quiera hablar contigo. Es diferente, ¿verdad? No es lo mismo que usted esté interesado en hablar con Dios, en que Dios esté interesado en hablar con usted. Abajo dice: no es lo mismo que tú llames a Dios que Dios te llame a ti. No es igual, no es lo mismo. Va variando la cosa, va cambiando. Pequeñas palabras va demostrando la importancia de esto. Aquí vemos la pirámide en donde nosotros podemos ver que en la base o el primer nivel, la Biblia dice que Dios convocó. ¿A cuántas personas convocó? Leamos, ahí está, no, leamos. No se ve. ¿Se ve o no? Vamos a leerlo. ¿A cuántas personas convocó el Señor en primer lugar?
En el primer nivel. En el primer nivel ahí estaban todos ellos. Los 70 ancianos de Israel. No aparece escrito directamente, pero después vamos a ver que Josué también estaba allí. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú. En la primera parte de la montaña, ¿se acuerdan que ayer yo le enseñaba el monte de Sinaí, verdad? Bueno, en la primera parte de la montaña, el Señor los convocó a todos ellos. El Señor los convocó. Los convocó y el Señor como que se reunió con ellos ahí. Se reunió con ellos allí. Pero el Señor quería seguir subiendo más. Pero resulta que para ir ascendiendo, iban quedando algunos atrás. Iban quedando algunos atrás. Y vamos a ver que en el segundo nivel o en el segundo paso, ya el Señor no convoca a Moisés, a Aarón, Nadab, a Abiú, los 70 ancianos y a Josué. Ya el Señor empieza como que a cerrar el círculo. El Señor empieza a cerrar el círculo. Hay algo que hay en Dios, porque también lo vimos manifestado en su Hijo, que el Señor le gusta mucho cerrar círculos. Le gusta cerrar círculos. Pueden venir 5,000. Pueden venir 5,000. Y usted va a ver el Señor empezando a cerrar círculos hasta el punto de quedarse con 12. ¿Ha visto eso en la Biblia? Puede haber una multitud. Y llegan puntos en donde el Señor dice: Pedro, Juan y Jacobo, vengan conmigo. Y se va dando este sistema de comunión que tiene el Señor, que no la podemos comprender. Nadie sabe por qué. No es algo que la Biblia dice: no, mira, el Señor, Pedro, Juan y Jacobo porque eran más especiales. Es algo que solo Dios está viendo en ellos, que muchas veces ni ellos mismos lo están viendo en ellos. Amén. Es algo que solo Dios lo está viendo. Y el Señor empieza a decir: mira, es con Él. Son ellos. Y ahí vemos la primera parte. Estaba Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, 70 ancianos y Josué. Si nos tocara sumar ahí, ¿cuántas personas habrían ahí aproximadamente? 75, ¿verdad? Si estamos hablando, el primer llamado a la comunión, el Señor se la hizo a 75 personas. Pero después vemos que el Señor decide y Él dice, y Él se para del grupo. Y en el segundo nivel de la montaña, ¿cuántos suben? ¿Quiénes son? Entonces vemos que nada más sube Moisés y Josué. Y podemos decirlo así, de alguna manera los demás se fueron quedando atrás. De alguna manera los demás se quedaron ahí con su piso de zafiro, se quedaron ahí comiendo y bebiendo, pero hasta ahí llegaron. ¿Sí estamos comprendiendo? Se quedaron con su piso de zafiro. Ay, el piso de zafiro, ay, qué piso tan rico. Estoy con el Señor, que el Señor, me encanta el Señor. Pero ahí quedaron. Mientras tanto Dios va avanzando, pero ellos quedaron ahí. Quedaron en el piso de zafiro. Pero había más. Repita conmigo, hay más. Repita conmigo, hay más. Los jóvenes que cantaron aquí, quiero que repitan conmigo, hay más. Los jóvenes que cantaron aquí, quiero que repitan conmigo, hay más. Y tienen que buscarlo porque hay más. La coral de vida eterna, repita conmigo, hay más. La coral de vida eterna, repita conmigo, hay más. Pero hay que buscarlo. Los camperos que están aquí, repitan conmigo, hay más. Repitan conmigo, hay más. Pero hay que buscarlo. El Señor dijo: Moisés, sube tú con Josué. Quedó atrás Aarón. ¿Se acuerdan? Esta mañana yo les decía, acuérdese de Aarón y María. Fíjese, quedó atrás Aarón. Quedó atrás Nadab, Abiú, los panitas, pues, familiares de Moisés. Quedaron atrás.
70 ancianos. Hay iglesias que hoy en día manejan todavía este sistema, ¿no? Ancianos. Y a veces el término de anciano se lo adjudican como si fueran hombres que tienen un poder súper especial sobre la iglesia o que tuvieran no sé qué tantas cosas. Pero para la Biblia los ancianos no son los viejitos. Para la Biblia los ancianos no es el que regaña más en la iglesia. Para la Biblia la palabra anciano viene de la palabra griega presbíteros, que significa un hombre altamente experimentado con Dios. ¿Ve? Juan, el apóstol Juan, era un presbítero, un anciano. Pero Juan no era de aquellos que estaba sentado en una oficina, no. Juan era de aquellos que dijo, mire, mi comunión es con Cristo. Juan sí sabía lo que era Cristo. Pedro fue considerado un presbítero, un anciano también. Pero ellos sabían lo que significaba anciano. Pero estos ancianos se fueron quedando atrás. Y el Señor dijo, solo pueden pasar Moisés y Josué. Solo pueden pasar Moisés y Josué. Pero la historia se sigue desarrollando. Y vemos algo precioso. Vamos a ver el versículo 15. El versículo 15, ¿qué dice? El 14 y el 15, por favor. ¿Qué dice? Ok, el 15, estamos estudiando. Usted puede ver que en el 15, fíjese que el Señor no había llegado. ¿Sí estamos comprendiendo? Estamos viendo el 15. Fíjese lo que le estoy explicando. El Señor no había llegado. La gloria total del Señor no se había manifestado todavía. El Señor mandó algo. El piso de zafiro era una parte muy mínima. No era todo lo que es Dios, Era algo muy, muy pequeño, muy reducido de lo grande que era Dios. Él no había llegado todavía. En el 15 es que Él llega. Y el 15 dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió, ¿qué cosa? El monte. Seguimos leyendo. 16, ¿qué dice el 16? Ve, la gloria de Jehová, ahora sí. El Señor vino y reposó ¿sobre dónde? Sobre el monte de Sinaí, la que vimos ayer. Y su gloria reposó ahí. Él llegó. 6 días estaba su gloria ahí. Moisés todavía está con Josué. Está ahí con Josué. Ahí están ellos, me imagino orando, buscando del Señor. Ahí están ellos, 6 días. Al 7º día se escucha una voz. Al 7º día se escucha una voz. Y la voz dijo, Moisés, sube. Amén. Espero estarme explicando esta noche bien. Al 7º día, la voz dijo, Moisés, sube. No es lo mismo que usted llame a Dios que Dios lo llame a usted, ¿sabe? Son niveles mayores. No es lo mismo. No es lo mismo que usted diga, ay Señor, quiero subir. Anda, vale, anda. No es igual. Que el Señor diga, Moisés, sube. ¿Qué estaba haciendo Dios en los 6 días? No lo sabemos. Lo cierto es que el 7º día, cuando llegó el día perfecto, podemos verlo así simbólicamente, el Señor entendió que en su presencia, en el nivel más alto, solamente Él quería tener una persona allí. Una persona allí. Y el Señor dijo, Moisés, sube. Eso se llama crecer en comunión con el Señor.
Eso es crecer en comunión con el Señor. ¿Se acuerdan el día de ayer? ¿Se acuerdan esta mañana? ¿Cómo empezó este hombre? ¿Cómo empezó este hombre? Este hombre empezó negándole todo a Dios. Este hombre empezó, ay Dios, ahora este hombre ha llegado a un nivel espiritual, ha llegado a un nivel de comunión, donde ahora Dios lo anda llamando a él cada rato. Donde ahora Dios dice, Moisés, sube. Pero vamos a seguir leyendo que todavía hay más. Versículo 17, ¿qué dice, por favor? Ahora, mira lo que dice el 18 y deleítese con esa lectura. El 18, mira lo que dice. ¿Qué dice? Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hasta ahí se acabó todo. Entró Moisés, pareciera, ¿no? Entró Moisés a la presencia del Señor y es como que el Señor dijo, cierro la puerta por 40 días y 40 noches y yo me quedo con Moisés. Cuando hablamos de comunión, no entendemos lo que es comunión. Muchos cristianos no saben lo que es comunión. Muchos cristianos, cuando llegamos a la vida cristiana, cuando estamos en la iglesia, somos como estos sacerdotes, somos como estos ancianos, somos como Aarón. Nos conformamos con el piso de zafiro, nos conformamos con que el Señor nos proveyó algo para comer y para beber, pero no estamos pensando en ascender más allá. No estamos pensando en crecer más allá. Es como le explicaba esta mañana. En mi vida llegó un tiempo donde yo no quería más nada sino crecer. No me conformaba con nada. Quería más. Quería más. La pregunta en esta noche para usted: ¿está bien como está o quiere más? ¿Ve? Y me gusta que no te hayan respondido, porque a lo mejor algunos no. A lo mejor algunos dicen, no, pastor, yo estoy bien, nada más voy los domingos a la iglesia, y bueno, y los lunes vivo ahí como la vida, estoy luchando, y no importa, yo estoy bien, dicen algunos. Yo estoy bien con simplemente saber que, bueno, un día vendrá Cristo, me llevará al cielo, y cuando llegue al cielo, ahí me preocuparé yo por el tema de la comunión. Pero fíjese que no es así. Fíjese que no es así. Fíjese que el mismo camino que recorrió Moisés es el mismo camino que Dios ha dispuesto para que cada uno de sus hijos puedan también transitar. Fíjese que el Señor no solamente quería que Moisés fuera, no. Esto es para todos. Lo que pasa es que algunos lo anhelan, lo buscan, otros no lo anhelan y por eso no lo buscan. Quiero salirme rapidito, creo que por primera vez lo voy a hacer en este campamento, salirme de Éxodo y de estos libros por un momento y quiero leer Isaías 55. Quiero leer un pasaje en Isaías 55 realmente significativo para que podamos entender el 55:6. Isaías 55:6. Vamos a leerlo y rapidito le explico por qué usted debería darle importancia a ese pasaje que está allí. Isaías 55:6. ¿Qué dice? Una vez más, ¿qué dice? ¿Qué le llama la atención allí ese pasaje? Rapidito, ¿qué le llama la atención? Buscarle, pero mientras pueda ser hallado. Buscarle mientras pueda ser hallado. Este pasaje no habla del tema de la salvación,
Porque hay gente que a veces agarra y dice, ay, pero no, si Dios siempre está allí, la cruz de Cristo siempre está allí, su sangre siempre está derramado, ya yo tendré tiempo. No, este pasaje no habla de salvación. Este pasaje habla de comunión. Habla de comunión. Habla de ese tiempo donde muchas veces Dios lo dispone para que usted le busque y usted no le busca y usted no tiene hambre de él, y resulta que ese tiempo muchas veces pasa. Eso sí es posible. Y cuando ese tiempo pasa y usted no lo aprovechó para buscar del Señor, para buscarle como debe buscarle, usted termina siendo como Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Ya tiene que vivir con el piso de zafiro y tiene que vivir con el simplemente hecho de que comió y bebió. Pero mientras usted está deleitándose por el piso de zafiro, mientras usted está deleitándose porque está comiendo y bebiendo, según usted, en la presencia del Señor, hay un hombre que está 40 días y 40 noches con el Señor. ¿Se entiende? ¿Ve? Hay un hombre que está en la cúspide. Hay un hombre que está en lo más alto. Y usted está allí, ay, qué lindo, qué piso tan lindo. Ay, Señor, gracias por tus bendiciones. Qué bueno tú eres, ay, Señor, qué bueno. Escuchen, Dios no está ahí. ¿Podemos comprender eso? Dios no está ahí. ¿Dónde está Dios? Según lo que estamos aprendiendo, ¿dónde está Dios? ¿Con quién? Pero los ancianos creen que Dios está ahí. Ellos están ahí, la gloria del Señor, pero Dios no está allí. Dios está con aquel que está en comunión con Él. Dios está buscando, Dios está llamando. Moisés, vente Moisés, vamos a hablar. Y los ancianos están ahí abajo. Gloria a Dios, aleluya, qué piso de zafiro tan lindo. Usted no ve hoy en día como usted cristianismo. Usted no ve hoy en día que mucha gente dice, ay, el Señor me ha bendecido, ay, qué gran casa, ay, el Señor me sanó, el Señor me sanó y me sanó. Y mientras tanto la Biblia dice que Dios está buscando hombres que quieran tener comunión con Él. Vamos a ver rapidito la siguiente lámina, porque tenemos que hacernos más preguntas. La pregunta que tenemos que hacer esta noche, veamos rapidito. Ahora la pregunta, ¿no? ¿Por qué Moisés creció y por qué los otros no? Quiero seguir dándoles datos importantes. En Éxodo capítulo 3. ¿Dónde está? David está por ahí, no está por ahí, Mesidor. ¿Dónde está? Ven David, rapidito acá. ¿Verdad? Ok, David y yo somos lo más parecidos, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Moisés, yo solo quiero explicarle esto. Cuando Dios llamó a Moisés, en Éxodo capítulo 3, espero que ya esté leyendo eso. Cuando Él lo llamó, el Señor le decía a él, Moisés dijo, no sé hablar, Aarón va a hablar por ti. Señor, ¿cómo hago? Tranquilo Moisés, Aarón va a salir a recibirte, Aarón. Pero Señor, cuando llegue a Egipto, tú le dirás a Aarón, quiero que recuerden ese nombre. Tú le dirás a Aarón, Aarón agarra la vara, toque el agua, se va a convertir en sangre. Pero Señor, no sé, dile a Aarón. Pero Señor, dile a Aarón. Pueden notar el énfasis que hacía el Señor en Éxodo 3, en Éxodo 4, de que Moisés y Aarón estarían en el mismo nivel. No sé si se entiende. Ellos empezarían el camino en el mismo nivel. No me diga a mí, ay, es que Dios es racista, es que Dios, ay, sí, Dios puro con su Moisés. No pensemos eso. Simplemente que hubo uno que quiso crecer y el otro no quiso crecer. Y empezó el camino. Y ahí llegaron a Egipto y ahí estaban los dos.
la primera convocatoria, cuando llegaron delante del faraón, estaban Moisés y Aarón. Mira, el Señor nos ha dicho, deja ir al pueblo. Me imagino yo que al primer grito que pegó el faraón, Aarón empezó, ay, esto como que está difícil. Ay, y usted ve a un Aarón ahora atrás de Moisés. ¿Estamos entendiendo? Vemos ahora un Aarón atrás de Moisés. Pero Moisés sigue avanzando, y ahora vemos a un Aarón hablando mal de Moisés. Pero Moisés sigue avanzando. Ahora vemos un Aarón haciendo becerro de oro. ¿Se acuerdan? ¿Ve? De quién, ay, Dios fue malo. Como dicen algunos, Dios fue malo. O como dirán algunos, ay hermano, no es voluntad de Dios que yo crezca, dicen algunos. ¿Ve? Vemos ahora a un Aarón en el monte de Jehová. Y Dios dice, Moisés, ven. Y Aarón está en la última estación. Pero ¿cómo empezaron? No me diga, hermano, no me diga que Dios es malo. No me diga que Dios es malo. No me diga, no, ay sí, lo que pasa es que Dios, ay sí, escogió a David, a mí no me escogió. No digamos esas tonterías más. Como esta mañana María y Aarón, que decían ellos, ay sí, Dios habla puro con él. Ve, porque el que no quiere crecer, cuando ve al otro creciendo, se llena de amargura. Y piensa, no, esto no era para mí. No es que no era para usted, sino que lo que Moisés tenía, a lo mejor hoy en día a usted le falta. O lo que Moisés tenía, usted no lo está practicando el día de hoy. Lo que otros están practicando, usted no lo está practicando el día de hoy. Gracias, tocayo. ¿Qué tenía Moisés? ¿Por qué Moisés creció en la comunión con Dios y los otros no? Porque miren lo que tenía Moisés. ¿Qué tenía? Lo vimos esta mañana, ¿verdad? Él tenía eso. Empezó por ahí. Una obediencia natural. Bueno, no quiero meterme en problema aquí porque como padre amamos a los hijos por igual. Esa es la verdad. Amamos a los hijos por igual. Pero, ¿de quién, hijo, siente usted más orgullo y más confianza? ¿Del que obedece más o el que obedece menos? ¿Sí o no? ¿A quién anhela usted premiar más? ¿A quién a veces de repente usted dice, no, pero es que yo llamo más a fulano porque fulano siempre está ahí? ¿Verdad? Y usted lo ve más disponible. Usted lo ve ahí, más ahí. Yo aprovecho y le digo a los jóvenes, le digo a los adolescentes, algo importante para cultivar en la vida cristiana es nuestra comunión con nuestro Padre en la casa. ¿Ve? Ser buen hijo. Hay que fregar plato, fregamos plato. Hay que ayudar a mamá, ayude a mamá. Hay que ayudar a papá, ayude a papá. Y usted va a ser un hijo de honra. Usted va a ser un hijo de honra. Moisés tenía una obediencia natural. Pero ¿qué más tenía Moisés? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por eso lo llamaron a él. Tan sencillo. Por eso lo llamaron a él. Él anhelaba más del Señor. Él era celoso por el Señor. Era celoso por el Señor. Él era un hombre que disfrutaba la presencia del Señor. Y cuando hablo de disfrutar, era que había algo. Mira, no tengo problema. En la casa de Dios no me da ni hambre. No me da ni hambre estar en su casa adorándolo.
Qué cosa tan maravillosa. Todos los domingos en nuestra congregación resaltamos eso, la bendición de estar un domingo en la iglesia. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan maravillosa. Compartir los hermanos en armonía, en comunión. Qué cosa tan maravillosa. Venir aquí el día a día en la piscina, estamos jugando y sabemos que somos hermanos y estamos aquí buscando al Señor. Qué cosa tan maravillosa. Pero hubo gente que a lo mejor dejó de venir porque dijo, ay no, eso no es importante. ¿Ve? Pero después ellos quieren que Dios los llame, ese es el problema. ¿Ve? Hay gente que a lo mejor dijo, ay no voy porque ese campamento está muy caro, mejor me compro mi iPhone. ¿Ve? ¿Ve? Claro, se están engañando a sí mismos, ¿no? ¿Ve? Pero, escúcheme, el problema es que los que están abajo están viendo la nube, están viendo los relámpagos, están viendo el fuego abrasador y ellos saben que Moisés está allí. Y ellos están preguntando, pero ¿por qué Moisés está allí y nosotros estamos aquí? Ellos están viendo, el pueblo de Israel estaba viendo. Pasaron varios días, Moisés estaba ahí. Y empezó el primer día una cuestión, bueno, pero ¿qué hará Moisés allá? ¿Sí o no? La primera pregunta. Los primeros 10 días. ¿Qué estará haciendo Moisés allá, vale? ¿Por qué tarda tanto? Bueno, no sabemos. Se van a dormir. 20 días pasaron. Se pregunta, oye, pero este hombre no tendrá hambre, vale. ¿Qué se metió allá arriba? ¿Qué estará haciendo él allá arriba? Se preguntan unos a otros. ¿Qué estará haciendo, vale? Ay, te metió allá arriba. Bueno, se van a dormir. Día 25. Dicen algunos, oye, pero ¿qué pasó ahí, vale? Este hombre no baja. Este hombre no baja. Pues mira, descuidó la iglesia. Dirían algunos, descuidó la iglesia, no bajan. No sé. Día 30. Día 30. Llaman a Aarón y le dicen a Aarón, haznos dioses. ¿Ve? Porque este Moisés, este varón, no sabemos qué pasó con él. Estamos viendo lo que les estoy tratando de explicar. Está un hombre en la presencia de Dios, pero los que no anhelan la presencia de Dios simplemente manifiestan su naturaleza. Manifiestan su naturaleza. Ellos dijeron, Aarón, levántate, haznos dioses. Porque Moisés se fue y no sabemos qué pasó con él. ¿Será que los que mandaron a hacer el becerro de oro, será que los que mandaron a hacer el becerro de oro querían estar con el Señor? No, estoy seguro que no. ¿Será que los que mandaron a hacer el becerro de oro anhelaban crecer en la comunión con el Señor? No, estoy seguro que no. Los primeros años de mi vida cristiana, como le estaba comentando esta mañana, tuvieron que ver mucho con el hambre de crecer en el Señor. Hay gente que de pronto se pregunta, pues, hoy tengo la bendición que mucha gente me escribe, a veces me lo dicen personalmente. Pastor, pero ¿cómo sabe usted tanto de la Biblia? Pero pastor, ¿cómo sabe usted tanto? Que no sé qué. Y algunos muchas veces piensan que fue que Dios vino una buena noche y me puso una cosita en la cabeza y ya. No, no fue así. Ojalá hubiese sido así, pero no fue así. Fue hambre. Hambre cuando conocí la palabra del Señor. Lo que hoy en día es difícil para muchos, yo veo de año en año, cada vez que llega enero, usted ve en las redes sociales, usted ve la iglesia, hermano, este año tenemos un buen plan. El plan para leer la Biblia completa en un año. ¿Sí o no?
Y empezamos, cada día léase 5 versiculitos. Cada día léase 4 versiculitos, uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Ahora, yo no critico eso, pero así usted no va a crecer rápido. Eso es preescolar, eso es kinder. Cuando nosotros conocemos al Señor, literalmente nos comemos la Biblia. Literalmente nos comemos las Escrituras. No existe eso de capítulo, hermano. Empezamos a leer. Lo que para muchos es difícil. Yo leí la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, versículo por versículo, en 6 meses. Leyendo todos los días. Yo estaba en el trabajo, como le dije esta mañana. Terminaba de trabajar, hacía todo y era sentarme a leer. Porque cuando llegué a los caminos del Señor, aunque usted no lo crea, yo no sabía nada de la palabra del Señor. Nada. Mis primeras maestras fueron Nancy y Fabiana. Ahí en la iglesia me empezaron a enseñar ahí algunas cosas. Por alguna casualidad de la vida, me metieron en un problema ahí que yo tenía que dar un taller, reemplazar a otra persona que no pudo dar un taller. Y me mandaron a mí porque la persona que no iba a poder venir era negrito, también se llamaba David, y decidieron lanzarme a mí ahí para tapar el hueco ahí. Yo no sabía nada. Y yo recuerdo que fue Nancy y Nancy y Fabiana, que prácticamente me armaron el programa. Mira, este libro Eclesiastés, este libro habla de los jóvenes, me decía Nancy. No sabía nada. Nada. En cero, no sabía nada. Hábleme de Abraham, no sabía quién era Abraham. Hábleme usted de Débora, quién es Débora. Hábleme de Ananías, Zafira, qué clase de comida es esa. No sabía nada de eso. No sabía nada. Pero estaba el hambre. Estaba el hambre por la palabra del Señor. Llegó esa hambre en donde yo empecé a estudiar la palabra del Señor. Y leía. Y mientras más leía, iba conociendo más al Señor. Porque el ejemplo de Moisés es un ejemplo que nosotros tenemos el día de hoy. Para que entendamos que la comunión con el Padre es a través del Hijo. Pero para que usted tenga el Hijo, tiene que conocer la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, ¿quieres comunión? Tienes que conocer la palabra de Dios. Pregunto hoy, ¿qué hace la juventud con su tiempo? Respuesta, jugar play. Ver películas bobas, pasar toda la vida metido en las redes sociales, puro diciendo se me partió la uña. Eso es lo que hace la juventud del día de hoy. En eso desgastan su tiempo. Doy gloria al Señor, que en mi juventud yo la invertí conociendo al Señor. La invertí leyendo la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor. Hermano, yo no me cansaba. Eso era leer y agarraba y yo no podía entender tantas cosas que estaba leyendo. Y así uno iba creciendo. Y la Biblia, la palabra del Señor, no, ¿qué va? La Biblia no era algo más en mi casa, la Biblia lo era todo. Era la Biblia en el metro, era leyendo. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en la California, terminó la campaña y bueno, ya normalmente yo agarré una costumbre. Yo salía, ponte tú, 3:30, 4 de la tarde y yo me iba a Plaza Caracas. Y en Plaza Caracas me sentaba ahí en la Plaza Caracas y era 1 hora, 2 horas leyendo la palabra tranquilamente. Leyendo la palabra porque quería crecer. No estaba leyendo la palabra porque quería ser pastor, nada que ver.
No estaba leyendo la palabra porque alguien me dijo, David, estudia porque muy pronto serás un predicador o muy pronto serás un pastor. No, nadie me dijo eso. No, nadie. Había hambre. Simplemente había hambre. ¿Había hambre de qué? De conocer más al Señor. Había hambre de conocerlo más. Había hambre de ir más profundo, de ir más allá, de no quedarme en la parte baja. Yo quería llegar a lo más alto. Yo quería llegar a lo más alto. Yo quería llegar al pleno conocimiento que hablaba Pablo. Y yo leía y leía. Aprendí que hay un hombre que se llamaba Pablo. Cuando empecé a leer el libro de los Hechos, mi amado hermano, mi vida tuvo un vuelco, pero increíble. Increíble. Cambié, pero no sé cómo explicarlo. Es como que hubiese pasado un chip y mi mente cambió de una forma tan radical, de una forma tan tremenda. Y cada vez que leía el libro de los Hechos, yo decía, estoy en pañales. Estoy en pañales. Veía hombres como Esteban. Y Esteban muriendo, decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y yo leía que la puerta del cielo se abrió y él vio al Hijo de Dios ahí sentado. Y yo decía, wow. Así quiero yo también vivir. Y había hambre. Cuando empecé Hechos 9, descubrí la vida de un hombre llamado Pablo. Me gustó tanto la vida de Pablo, porque la vida de Pablo fue una vida muy similar a la mía. Yo no mataba cristianos, gracias a Dios, pero yo odiaba a los cristianos. Cuando a mí me invitaron a una fiesta, donde después también pude conocer a muchos hermanos de esa congregación, lo primero que yo dije, mire, yo con falda larga no quiero saber nada. Yo odiaba a los cristianos. Yo decía, ese poco de mujeres insípidas, ninguna tan buena, porque así hablaba uno. Tan buena, quiero mujer buena. Uno decía buena, eso es el vocabulario de la época, buena. ¿Ve? Sí, yo odiaba a los cristianos. No quería saber nada de los cristianos. Pero empecé a leer, Pablo, wow. Este hombre también odiaba a los cristianos como yo. Yo no los mataba, pero los odiaba. Este hombre los mataba. Y ver cómo la vida de Pablo cambió. Y empecé a leer las epístolas, Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colosenses. Y mira, demasiado lo que empezó a pasar. El crecimiento empezó a llegar. El crecimiento empezó a venir. Y empecé a crecer. Pero el crecimiento, porque cuando tú anhelas del Señor, como le explicamos esta mañana, el Señor empieza entonces a interesarse en ti. El Señor empieza a interesarse en ti. Rápidamente, no sé cómo sucedió. Ya yo estaba en la iglesia, trabajando. Ya me habían elegido presidente de jóvenes. Y allí empezamos a trabajar. De repente llegó un año, empezamos a trabajar, todos los jóvenes trabajábamos y hacíamos de todo, actividades en la iglesia, iniciativas como la que hacían estos chicos aquí. Lo hacíamos en la iglesia. Y de pronto llegó un año que se nos ocurrió hacer un concurso. El que invitaba a más personas, el que hacía no sé qué. Y empezamos a trabajar todos motivados en la iglesia. Llegó 31 de diciembre, donde tuvimos que repartir el premio y todo. Y el premio en ese momento, los chicos que están aquí lo recuerdan. ¿Cuál fue el premio? Una Biblia. ¿Qué más podía hacer? Compramos Biblia por cajas.
La competencia iba reñida, ahí iba reñida. Y después de nosotros decíamos, ¿cómo hacemos? Era grupo A, era grupo B. Todos se habían esforzado de una manera tremenda. Y yo decía, no, aquí hay que darle Biblia a todo el mundo. Y ahí en esa noche nosotros dijimos, bueno, mira, no sé si dijimos quién ganó, pero no ganó nadie, ganó todo el mundo. Y el premio que nosotros dimos ese día, ¿cómo olvidarlo? Todavía tengo esa Biblia ahí en mi casa. El premio que nosotros dimos ahí en ese momento fueron Biblias. Biblias. Por primera vez, todos los jóvenes de la iglesia Nazareno de Antímano, todos teníamos Biblia. Pero en el tiempo que no hay hambre, en este cristianismo tan chucuto, tan lamentable, tan ligero, tan aguado que se vive el día de hoy, hay gente que está esperando que usted le regale una Biblia. Hay gente que dice, yo no leo porque no tengo Biblia, pero compra celulares, compra Samsung, está pendiente de la última computadora que viene y dice, pastor, no compro Biblia porque no tengo plata. Pero queremos estar arriba. Estamos locos porque Dios nos llame. Estamos locos porque Dios nos llame. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para que Dios te llame? Biblia, no, yo sé de Biblia. Llegué en la iglesia, un hermano me regaló una Biblia por primera vez. Era una Biblia en francés. En la iglesia también hablábamos francés, creol. Me regaló la Biblia en francés. Empecé a estudiar la Biblia en francés. Empecé ahí, Salmo 46 en francés. De repente, no, David, francés no. Una Biblia en español, la que empecé a estudiar la Biblia en español. En un periodo de 3 meses, ya yo me había memorizado más de 150 versículos de memoria. En un periodo de 3 meses, ya me había memorizado más de 150 versículos de memoria. Lo iba anotando en mi agenda, que hasta el sol de hoy lo conservo todavía. E iba anotando porque todos los días yo tenía que aprenderme un versículo. Desde la mañana yo empezaba Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Al mediodía yo iba, terminaba mi trabajo y tengo que memorizarme Filipenses 4:6. Terminaba al día siguiente Juan 3:16. Al día siguiente el otro versículo, el otro. Así era mi vida. Todavía lo es, gracias al Señor, no ha disminuido en ese sentido. ¿Cuántos aquí son inteligentes? Levanten la mano. Mira cuánta gente inteligente hay. Ve, mira cuánta gente inteligente aquí hay. Los jóvenes, levanten la mano, por favor. Todos los jóvenes que están aquí, levanten la mano. Los que aspiran, pero ya no pueden aspirar a ser jóvenes, levantaron la mano también. ¿Verdad? No hay problema, colese ahí. Pregunto. Joven, ¿está usted estudiando la palabra del Señor? Llegamos a la casa y nos sentamos, cliquiti. Nos sentamos ahí todo el día. Nos vamos a dormir. Al día siguiente vamos a trabajar o a estudiar. Llegamos a la casa, nos sentamos, cliquiti. Ahí desperdiciamos todo el día ahí. Nos vamos a dormir. Mañana llega otra vez y ahí llegamos. Cliquiti. Llegamos. Llega a la iglesia. Llega el culto. Y alzamos la mano. Señor, quiero que me uses. 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 Y el Señor dice, ¿qué estás haciendo para yo usarte? Mi vida fue cambiando rápidamente. Aunque usted no lo crea, yo he tenido muchas bendiciones. Para la gloria de Dios lo comparto. Como me gusta hacerlo en este tiempo de campamento, que usted no puede salir corriendo y tiene que escucharme obligatoriamente. Pero mi vida cambió drásticamente. El Señor fue haciendo cosas en mi vida. Después llegó un deseo en mi corazón. Y el deseo era
quiero predicar la palabra de Dios, quiero predicar. Ya en la juventud ya estaba predicando. Pero yo veía ahí los domingos en la mañana, yo veía los hermanos ahí predicando, los ancianos, los diáconos. Yo estaba sentado ahí y yo decía, Señor, yo quiero predicar un domingo en la mañana. Yo quiero predicar un domingo en la mañana, pero no había manera. Era prácticamente imposible. Era un círculo muy cerrado. Pero yo estaba ahí y me estaba esforzando. Ya muchos hermanos ya sabían que yo conocía la palabra del Señor. Y yo recuerdo que una vez yo le decía a uno de los líderes, mire, no sé, en algún momento yo también quisiera, si es posible, pues predicar. Y él me dijo, bueno, David, nosotros te avisamos. El día que el hermano me dijo a mí, David, yo te aviso, o yo te estoy diciendo, yo me iba todos los domingos preparado para predicar. Todos los domingos iba con mi sermón preparado, el punto A, el punto B, punto 1, punto 2, todos los domingos. Llegaba un domingo y ya, el que iba a predicar llegó, bueno, tranquilo, no hay problema. El segundo domingo, llegó, no hay problema. Pero yo estaba listo. Un buen día llegó uno de los líderes de la iglesia y de pronto lo veo hablando en la oficina de la iglesia y yo me acerco. Ay, ¿qué pasó? No, que fulano no vino, que no sé qué. Y le digo, bueno, estoy listo. Y ahí en ese momento tuve la oportunidad de predicar por primera vez un domingo en la mañana en mi iglesia. Nunca lo olvidaré, nunca. Prediqué Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fue mi primera predicación en esa mañana. Y allí, bueno, llegó un tiempo en donde predicaba yo más en la iglesia que cualquier otra persona. Y era David, predicando. Pero Dios quería más. Y el deseo ya no era solamente de predicar la palabra del Señor, sino también de enseñar la palabra del Señor. Y yo me fui capacitando, me fui preparando. Cada estudio que había yo iba, cada curso que había yo iba, y me comía literalmente la Biblia. Para hacer la historia corta, llegó un momento de la congregación en donde estaba el pastor, pero el que impartía los estudios bíblicos era este servidor que estaba aquí. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó de un hambre. La comunión empieza por un hambre. No un hambre de misterio. Ay, Señor, tócame, que no sé qué. No es así. Todo empieza por conocer la palabra del Señor. Para que Dios te use, usted tiene que conocer su palabra. Para que Dios te use, usted tiene que estar, transformado por su palabra. Por eso Moisés pudo llegar a donde los demás no podían llegar. ¿Saben por qué? Porque Aarón, por alguna razón, no se estudió en la Biblia la parte que dice no adorarás a otro Dios fuera de mí. Por eso para Aarón fue cosa ligera hacer un becerro de oro al pueblo. ¿Usted cree que Dios va a llamar a un hombre como Aarón? ¿Usted cree que Dios va a llamar a un hombre como Aarón? No, en ese momento no. Porque Aarón representaba la flojera espiritual. Aarón representaba a aquellos que no están dispuestos de buscar del Señor. Solo quieren estar ahí en las cosas del Señor, ser partícipe en las cosas del Señor. Mi amado hermano, en esta noche quiero decirle, la comunión, crecer en la comunión. Y no quiero mentirle como hacen en tantas iglesias y hacen tantos pastores. ¿Usted quiere tener comunión con el Señor? Aquí está la comunión. ¿Cuándo quieren tener comunión con el Señor? Aquí está. Aquí está. Pastor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Empieza a leer. Joven, ¿cuántos jóvenes quieren tener comunión con el Señor? Aquí está.
Aquí está. Me llama la atención hoy en día. Hay gente que dice, yo estoy estudiando para ser pastor. Y yo, bueno, qué chévere. Mi camino no fue igual. Yo estudié porque quería ser cristiano. ¿Ve? Hay gente que dice, yo me estoy leyendo la palabra, estoy leyendo, porque Dios me ha dicho que me enviará a las naciones. Dios me ha prometido no sé qué cosa. Bueno, qué chévere por ti. Mi camino no fue esa. Yo estudié y me preparé porque mi único deseo era ser el mejor hijo de Dios. Nunca anhelé otra cosa, nunca quise otra cosa. Nunca pensé otra cosa. Esta humilde congregación que hoy tenemos de 6 años. ¿Saben cómo empezó esta iglesia? Nosotros salimos de la antigua iglesia que estábamos. Y nosotros simplemente teníamos una meta: estudiar la palabra del Señor. Llegó uno de los jóvenes de la iglesia llamado Antoine. Y Antoine dijo, mira, bueno, yo tengo una casa, la estoy construyendo, ahí nos podemos reunir y empezar a estudiar la palabra del Señor. Y yo, sí va, vamos a hacerlo. Y empezamos a convocar a los jóvenes. Yo vivía en Katia, el lugar estaba en Carapita, yo trabajaba de buhonero en La Hollada, ya estaba casado, tenía a Dayana y a Jonathan en maternal o en prematernal, no sé, ahí en Katia. Y durante un lapso aproximadamente de 3 meses, yo tenía que terminar de trabajar. ¿Sabes lo que era buhonería, verdad? Correrle a la policía, agua, no sale corriendo como un loco. De eso trabajaba yo. Tenía yo que salir de correrle a la policía. Recogía como a las 2 de la tarde. De ahí iba hasta Katia. Agarraba a Dayana y a Jonathan. Nos montábamos en el metro en horas pico para ir hasta Carapita. Llegar a la casa del hermano Antoine. Solamente a estudiar la palabra del Señor. ¿Ve? Los chicos que están aquí saben que es verdad. No nos reuníamos para ver, a ver, ¿dónde vamos a montar la iglesia? A ver, dígame, esta iglesia va a estar aquí. ¿Cuántos fondos van a dar? ¿Cuánto dinero? No. Solamente nos reuníamos para estudiar la palabra. Queríamos empezar a estudiar la palabra desde Génesis. Y empezamos por Génesis, pasamos por el diluvio, explicamos el arca de Jehová. Solamente para estudiar la palabra. Y miren todo lo que ha hecho el Señor desde ese día. Y miren todo lo que ha hecho el Señor desde ese día. Siguiente lámina, Jorito, por favor. Esa es la palabra. La pregunta ahora, yo quiero que usted mismo se la haga, porque también ahí están las respuestas. ¿Qué dice? ¿Qué necesitamos nosotros entonces para crecer? Si hablamos que Moisés pudo crecer como él creció, ¿qué necesitamos nosotros entonces para crecer? Número 1, ¿qué dice? Vamos a ver 1 Juan 3:24, rapidito, vamos a verlo. 1 Juan 3:24, preciosa palabra, hermosa, veamos. Usted me habla a mí de comunión. Usted me habla a mí de columna de nube. Usted me habla a mí de monte del Sinaí. Usted me habla a mí de comunión. Yo puedo decirle a usted en esta noche, yo sé lo que es comunión. ¿Ve? Yo sé lo que es comunión. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra. Y el que guarda, ¿qué dice Juan? Juan dice, y el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Ya va, dice, y el que guarda sus mandamientos, ¿qué le pasa? Una vez más, y el que guarda sus mandamientos, ¿qué le pasa? ¿Y qué más pasa? Permanece en Dios y Dios, ¿cómo se llama eso? Comunión. Total comunión.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y Dios en él. Dios en él, él en Dios. Jesús decía: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Que sean uno, así como yo y tú somos uno, que ellos sean uno también. Yo en ellos y ellos en mí, decía el Señor. Comunión, comunión, comunión. Hay gente, míreme la cara ahorita rapidito. Hay gente, no sé si usted es de esos, pero que está esperando que el Señor le hable en un huevo partido. Hay gente: Señor, háblame, así sea en una cacerola. Hay gente que están esperando sueños. Hay gente que están esperando: ay, yo estoy confirmando porque tengo que confirmar al Señor. Esa gente nunca va a tener comunión con Dios de verdad, porque no guardan sus mandamientos. No guardan sus mandamientos. El Señor nos dijo a nosotros en un momento: vayan a Maracay. La primera congregación que pastoreamos fue en Maracay. Nos fuimos a Maracay. El Señor dijo, en aquel entonces mi esposa, no era mi esposa, era mi novia. Nos fuimos a Maracay todos los domingos en la mañana. Nosotros agarrando autobús en el terminal de la Bandera para llegar a Maracay a las 8:30 y empezar el culto a las 9 de la mañana. Terminando el culto como a la 1, 2 de la tarde, tomando el autobús para regresarnos a Caracas. Y ahí estuvimos por un lapso de 6 meses haciendo eso. Obedeciendo. Nos mandó a Maracay iremos. Llegamos a Maracay, era una iglesia grandísima, pero nada más habían 3 hermanos nada más habían ahí. Cuando llegamos a Maracay, una iglesia que la había destruido totalmente un pastor con mentiras, había robado la iglesia. Bueno, cuando llegamos, casualmente en el camino, nos conseguimos una persona y vamos hablando y le dijimos a la persona: no, vamos a la iglesia Nazareno ahí en el Limón. ¿Van a esa iglesia? Yo le dije: sí, vamos para allá, vamos a empezar a trabajar allí. Le dice: mira, amigo, esa iglesia está más rayada. Me dijo, yo me callé, pues no dije nada. Llegamos a la iglesia, estaban 2 hermanitas y un niño sentados en la puerta. Y ellos dijeron: ustedes son los hermanos que enviaron para ayudarnos. Le decía: hermana, somos los hermanos que enviaron para ayudar y bueno, vamos a trabajar. La hermana me dijo: no, pastor, pero hagamos el culto aquí mismo afuera. Total, no viene nadie, me dice la hermana. Yo le digo: no, hermana, no vamos a hacer el culto afuera. Vamos a hacer el culto adentro, porque adentro es que hay que hacer el culto. Y la hermana agarró su silla, entramos adentro a hacer el culto. Ahí empezamos a trabajar. ¿Qué hacíamos en Maracay? ¿Qué hacemos en Maracay, Fabi? Enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Mi esposa dirigía, pasaba yo, Juan, Romanos, Hechos. La primera prédica que yo prediqué allí fue Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Escuchen este milagro si usted quiere saber cómo llegan los milagros. Estábamos enseñando la palabra. Terminamos de enseñar la palabra. La hermana dijeron: pastor, lo que usted nos enseñó hoy es bueno. Vamos a invitar a otros. Yo le dije: bueno, hermana, así es, invite a otros. El domingo siguiente ya no éramos 3. ¿Saben cuántos éramos? 8. Éramos 8. ¿Saben lo que hicimos ese segundo domingo? No hicimos culto de milagros, porque esa bobería no existe. No hicimos culto de sanidad, esa bobería no existe. ¿Sabe lo que hicimos el segundo domingo? Enseñar la palabra. Romanos, Hechos. La palabra dice: miren lo que hace el Señor. Juan,
Primera carta a los Corintios, Apocalipsis, Esdras, Nehemías. El segundo domingo hicimos lo mismo que hicimos el primer domingo, enseñar la palabra. Ya el domingo éramos 8. 4 domingos después éramos 29. Éramos 29. 4 meses después ya se reunían dominicalmente más de 30 personas. Pero ¿qué hicimos 4 meses después? Enseñar la palabra. ¿Ve? ¿Qué hicimos 4 meses después? Lo mismo que hicimos el primer día. Enseñar la palabra. Juan, Hechos, Levítico, Número, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Primera Crónica, Segunda Crónica, Esdras, Esther, Job, Salmos. Era lo que hacíamos nosotros. 11 de diciembre tuvimos que salir de esa congregación. Tuvimos que salir de la iglesia. Para la gloria de Dios, dejamos 24 miembros fijos y ya nos reuníamos dominicalmente un poco más de 40 personas, 6 meses después. Ahí está mi esposa, es testigo. Pero, ¿qué hicimos ese 11 de diciembre? Lo mismo que hicimos el 4 de julio, que fue el primer domingo que fuimos para allá. Enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Una hermana no quería que nos viniéramos. La iglesia se conectó mucho con nosotros. Nosotros también nos conectamos con la iglesia. Una hermana no quería que viniéramos, que nos regresáramos a Caracas. Y la hermana, los hermanos llorando. Fue un momento muy lindo, los hermanos llorando, quebrantados. Pero nosotros fuimos a Maracay a hacer lo que hemos hecho durante toda nuestra vida desde que conocemos al Señor, enseñar la palabra. Pero ¿saben qué? Cuando nos fuimos, los hermanos nos empezaron a escribir: pastor, regresen, pastor, regresen. Porque el próximo que pusieron, el otro que pusieron, no se conformó con enseñar la palabra. El otro que pusieron empezó con brillantes ideas, porque siempre tenemos brillantes ideas. ¿Ve? Siempre queremos inventar algo. Siempre queremos inventar algo más allá de la palabra. Decimos, ay, yo sé que la Biblia es buena, pero si agarramos algo y le tiramos un baño de aceite a los hermanos, se van a sentir bien. Ay, no, yo sé que la palabra es buena, pero también hay que dejar que los hermanos, no sé, se emocionen y no sé qué. Bueno, el otro que llegó tenía planes así. Creo que venía de Colombia, de otras denominaciones, no sé qué cosa. 6 meses después, no lo digo para nuestra gloria, lo digo para que usted entienda lo que quiero explicarle en esta noche. 6 meses después, no había nadie en esa iglesia. No había nadie. Y los hermanos nos escribían: nos fuimos porque todo cambió. ¿Ve? Después, estando en Caracas, nos llamaron: tienen que ir a Margarita. Vamos a Margarita. No se dio el viaje a Margarita, pero ya nosotros estamos haciendo maletas para ir a Margaritas. Porque cuando tú estás en comunión con el Señor, no necesitas más nada. Dios te habla. Dios te habla. Dios habla muy claro. Dios habla muy directo, porque Él habla por medio de su palabra. Dile al que está a tu lado: Dios habla por medio de la palabra. Pero díselo y despiértalo, sacúdelo. Dile: Dios habla es por medio de la palabra. ¿Cuántos a partir de hoy van a amar su Biblia?
¿Cuántos a partir de hoy van a empezar a leer este libro? Leerlo como se debe. ¿Qué necesitamos nosotros para crecer? Obedecer. Vamos a leer rapidito. Primera de Pedro 2:1, hermanos. Primera de Pedro 2:1, rapidito. El 2. Era desear, se equivocó, fue Jorge cuando puso desechar ahí. Era desear. Desear. Escuchen, debe explicar. Desear como niños. Desear como niños. ¿Cuántos aquí tienen bebé? Levanten la mano los que tienen bebé. Aquí tengo una pareja que tiene bebé. Bueno, nosotros tenemos los morochos. ¿Sabe? Algo que le toma 24 horas al día a un bebé y él lo desea 24 horas al día. Una cosa es que nosotros no se lo demos 24 horas al día, pero el bebé desea leche 24 horas al día. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque él sabe, hay algo innato en él que dice que solo con la leche es que él va a poder crecer. Creo que ya estamos bastante claros. Solo con la leche es que él va a poder crecer. Hay gente que llegó al cristianismo solamente porque le dijeron: mi hermano, pase, repita conmigo, yo acepto a Jesús como Salvador, que no sé qué. ¿Estás listo, mi hermano? Móntese en la batería. Hay gente que es así el día de hoy. Y después te escucha: ay, mira, me enteré que el baterista se cayó. ¿Se cayó de dónde? ¿De la silla? No, cayó en pecado. Pero ¿cómo el baterista cayó en pecado? Pues claro. ¿Qué va a saber un baterista que no lee la palabra de fuerza? ¿Qué va a saber un guitarrista? ¿Qué va a saber un músico? ¿Qué va a saber inclusive un pastor que no lee su palabra? ¿Qué va a saber de fuerza espiritual? ¿Qué va a saber de resistencia al pecado? Usted no ve hoy en día cómo caen pastores. Antes era una alarma porque caía un cristiano. Antes era una alarma. Y después, después ya era una alarma porque caía un ministro, alguien de la música, alguien de los instrumentos, algún adorador. Hoy es un escándalo porque hasta los mismos pastores caen. ¿Ve? Y nos preguntamos, ¿por qué estará pasando eso? Aquí está. Aquí está. Esto muchos lo han guardado. Muchos lo han guardado. Y dicen: no, esto no es importante. Yo quiero decirle, saliendo de este campamento, por eso me estoy tomando el tiempo que me estoy tomando. Saliendo de este campamento, usted tiene que entender que lo único que usted necesita para crecer en el Señor es la palabra de Dios. Mateo 4, llegó Satanás. Satanás le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Imagínese usted Satanás diciéndole hoy a un apóstol loco de estos que conocemos, diciéndole a uno de estos hombres: mira, convierte esa piedra en pan. Claro que sí, yo voy a convocar noche de milagro, noche de sanidades, yo voy a orar porque tengo la unción vino, la unción me bajó, la unción me subió. Pero, ¿qué respondió Jesús? Jesús dijo: escrito está. Jesús respondió. ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Jesús dijo: en algún lugar yo leí eso, ¿verdad?
En algún lugar yo leí algo para defenderme de Satanás. En algún lugar yo leí, bueno, en algún lugar no, en la Biblia, en la palabra del Señor, el Señor había leído algo que pudiese defenderse de Satanás. Y él le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salir al encuentro con Dios. Cuando el pueblo de Israel terminó de pecar, no lo voy a leer, solo se lo explico. Y ojalá y lo lea, terminó de pecar. Cuando se hicieron el becerro de oro, y ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba Moisés? Arriba. Moisés bajó, escúcheme esto bien. Moisés bajó. ¿Se acuerdan que Israel estaba con la duda? ¿Qué estará haciendo Moisés allá arriba? ¿Qué estará haciendo Moisés allá arriba? Ay, ¿qué estará haciendo? No baja, no viene. Después, bueno, Moisés no va a venir más. Los dioses armaron una rumba, armaron cristoteca. ¿Sabe que de eso hay hoy en día, no? Armaron cristoteca. Así como se escucha, cristoteca. A los cristianos les gusta inventar tanta desgracia. Porque están empeñados en parecerse al mundo. Y armaron ahí su cristoteca. Se les olvidó. Se le olvidó Moisés. Ya Moisés no era el problema. Estaban ahí rumbeando. Estaban ahí adorando los conciertos. Estaban ahí arriba. Dios le decía a Moisés, baja Moisés, porque el pueblo se ha corrompido. Consígame otra Biblia por ahí, por favor. Otra Biblia, rapidito. Tráemelo. Dame el tuyo que es más grande. Y agárrame el micrófono. Pónmelo ahí. ¿Dónde estaba Moisés? Le digo, Moisés baja. Moisés bajó. Y cuando Moisés bajó, llegó la respuesta de qué estaba haciendo Moisés. En qué Moisés estaba perdiendo su tiempo, como dirían algunos. En qué Moisés estaba desperdiciando su vida, como dirían algunos. Cuando Moisés bajó con dos cosas en la mano. ¿Se acuerdan? Moisés bajó. No bajó con la gran visión para Venezuela. Moisés no bajó con la última visión de crecimiento. Moisés no bajó con el montón de tonterías que hoy en día vemos en muchas iglesias. Moisés bajó con la palabra de Dios. Lo hemos leído. Ahí va Moisés bajando. Y ahí estaba con la... Pero el pueblo, entiendan esto. Moisés bajó con la palabra, pero al pueblo no le interesa la palabra, porque lo que quieren es rumba, lo que quieren es cantadera, lo que quieren es culto donde se canten 18 canciones y se predique 15 minutos. Eso es lo que impera hoy en las iglesias. Usted dice, joven, el concierto no sé qué, se llena de jóvenes. Pero usted dice, joven, vamos a estudiar la palabra. Y los jóvenes no quieren. Los jóvenes se aburren. Y me imagino que la lógica en ese momento fue, ¿para qué darles una ley que no quieren? ¿Para qué darles una ley que no quieren? ¿Para qué abrir seminarios si no quieren estudiar? Ellos lo que quieren es que le pongan la mano encima y se vayan en lengua y estén rodando por el piso. Eso es lo que quieren ellos, no quieren la palabra. Lo que quieren es que el pastor venga y le ponga la mano encima y con una oración se curen 40 años de pecado por menospreciar la palabra. Lo que ellos quieren es que el pastor venga y le dé un consejo para arreglar un matrimonio que destrozó por no obedecer la palabra. No es tan mágico, hermano, como usted lo piensa. No es mágico.
No se trata de que usted va a descuidar la palabra de Dios y después su vida es un desastre y después piensa que la iglesia lo va a resolver todo. Y después piensa que el pastor lo tiene que resolver todo. Dios le ha dado su palabra. Valórela, por favor. Dios le ha dado la palabra para cuidarlo, para protegerlo. Dios le ha dado su palabra a los jóvenes. Dios le ha dado su palabra a los matrimonios. Hay gente que me pregunta, ay pastor, deme un consejo para mi matrimonio, porque seguramente usted ha pasado también algo difícil. Yo no he pasado nada difícil en mi matrimonio, gloria a Dios. Aquí está mi esposa, no hemos tenido nada que ver. Estamos juntos hasta que la muerte nos separe y listo. Porque conocemos la palabra del Señor. Hubo un día que yo me paré en el altar y yo renuncié a todas y dije que voy a vivir solo para ella, para agradar a Dios con ella. Pastor, ayúdame que esta mujer me tiene loco. ¿Qué parte usted no entiende que tiene que dominar su carne? ¿Qué parte que usted no entiende que tiene que leer la palabra para dejar de ser un carnal y ser un hombre espiritual? ¿Para qué darle leyes si lo que quieren es rumba? ¿Qué estaba haciendo Moisés en esos 40 días? ¿Qué estaba haciendo? Él subió. Él no subió a jugar. Él no subió a jugar. Mucha gente en algún momento de la vida decía a mi esposa y a mi persona, ustedes están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Eso de que servir al Señor, no, eso de servir al Señor está pasado de moda. Aquí lo que hay que buscar es visa. Aquí lo que hay que buscar es plata. Aquí lo que hay que buscar es carro, casa. Eso es, ay, que prometió una iglesia. Eso es perder el tiempo. Gracias al Señor que nosotros habíamos pasado 40 días ya en el monte y teníamos mucha madurez para afrontar todo este tipo de ataques. Y llegó Moisés. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba recibiendo los 10 mandamientos. Estaba recibiendo una serie de leyes, una serie de principios para que el hombre, para que los hijos de Dios pudiesen vivir bien. Para que no hubiese desastre en el reino de Dios. Para que no hubiese problema en la vida de los hijos de Dios. Pero ellos no lo querían. Gracias, Gustavo. Ellos no querían Biblia. No querían Biblia. Querían emoción. No, becerro. Y la Biblia dice que cuando el becerro se hizo, fue un desenfreno. ¿Se acuerdan? Desenfreno, bailemos, gocemos. No queremos Biblia, queremos gozar. Cántame puras canciones movidas porque quiero bailar. No querían Biblia. No la puedo leer porque no la entiendo. ¿Quién va a entender un libro sin leerla antes? No querían Biblia. Dios agarró, mañana vamos a ver esa parte, y emitió un juicio contra ellos. Pero aparte del juicio que el Señor emitió contra ellos, el Señor hizo algo que tiene que ver con lo que le expliqué en Isaías 55. Versículo 6. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, toma el tabernáculo y ponlo a 3 días de camino. Sácalo de en medio de ellos, sácalo de en medio. Sácalo de en medio de ellos. Porque estoy tan en medio de ellos que ya ellos me ven común. ¿Ve? Como el tabernáculo estaba en medio del pueblo, ahí estaba 4 tribus, y ahí estaba el tabernáculo. Ya Dios era común. Dios era común. Y venía la señora con la vasija y, ay no, qué fastidio este tabernáculo. Ay,
Y venía el niño, y está jugando el niño, pelota, y vamos a jugar, y lo pegaban del tabernáculo, y la pelotica regresaba. Y los jovencitos terminaban de mascar chicle, y pegaban el chicle del tabernáculo. ¿Ves? Porque es el Dios común. Es el Dios que ya yo me sé, es el Dios que ya yo me conozco. Póngase de pie. Es el Dios común. Vamos a adorar al Señor. No hay alegría, no hay alegría, no hay emoción, porque es el Dios común. Dios dijo, esto se va a acabar. Agarra el tabernáculo, Moisés, y ponlo a 3 días de camino. El que llegue ahí es porque tiene hambre de mí. El que empieza a caminar 3 días a pie para ir al tabernáculo es porque ese hombre me quiere buscar. Eso es lo que estaba asegurando el Señor. Pero fíjese, volvemos otra vez al mismo lugar. La Biblia registra, hermano, la Biblia registra, léalo, le invito a leer. El único hombre que aparece registrado caminando esos 3 días de camino a pie para ir al tabernáculo era Moisés. ¿Ve? Era Moisés. Moisés, el Señor lo puso 3 días de camino. Moisés caminó los 3 días porque él quería comunión. Él quería comunión. Moisés no dijo, bueno, ya tuve 40 días allí, nada, yo me voy a tomar un descansito. Él quería comunión. El único que aparece registrado, no sé si alguien más fue, no lo sé, pero el único que aparece registrado que se echó ese viaje de 3 días caminando para ir al tabernáculo fue Moisés. Volvemos al mismo lugar de nuevo. Porque este hombre amaba a Dios de la manera que lo amaba. Y porque nosotros no podemos amar a Dios de esa misma manera. Porque nosotros no podemos amar a Dios de la misma manera. De entregarle todo a Él sin reservas, sin condiciones. Moisés fue el único que fue. Por eso que una de las cosas que usted necesita es aprender a salir al encuentro con Dios. El autor a los Hebreos decía, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Más adelante pasan más de 5,000 años y encontramos al autor de los Hebreos animando a la gente todavía. Mira, sal a él, échate el viaje porque él lo merece. Échate el viaje porque él lo merece. Vamos a estar de pie. Salgamos pues a él fuera del campamento. Salgamos pues fuera a él. No sé qué esperaba usted esta noche. Pero esto es lo que el Señor quiere presentarle esta noche a usted. Esto es lo que el Señor quiere presentarle esta noche a usted. Si no lo conocía, quiero decirle que esto es lo más maravilloso que hay sobre la tierra. Lo que podemos ver, lo más maravilloso que hay en esta tierra es la palabra del Señor. Si usted no sabe leer, usted debería meterse en un curso para aprender a leer, solo para leer la Biblia. Miren la importancia que tiene la Biblia. ¿Ve? Usted debería meterse en un curso para aprender a leer, solo por el anhelo de poder leer las Escrituras. Por ahora solo tiene el privilegio de escucharla. ¿Qué queda para aquellos que sí saben leer? ¿Qué queda para aquellos que sí tienen todo el conocimiento del mundo y lo pueden leer? ¿Cuántos quieren comunión en esta noche? ¿Cuántos quieren crecer en comunión esta noche?
Yo voy a hacer un llamado al altar. No sé si en un tiempito voy a hacer un llamado al altar esta noche. Pero yo quiero que nosotros vengamos al altar esta noche de una manera diferente. Quiero que usted venga con su Biblia o con una Biblia. Nos vamos a casar esta noche. Nos vamos a casar esta noche. Nos vamos a casar esta noche. Sí. Nos vamos a casar con la palabra de Dios. Todo el mundo pase con su Biblia. Si por alguna razón no trajo Biblia, bueno, una razón más para pedir perdón esta noche. Nos vamos a casar con la palabra del Señor. Nos vamos a casar con las Escrituras y vamos a abandonar todo misticismo, todo engaño, toda manipulación que posiblemente hemos sido influenciados por el cristianismo paralelo del día de hoy. Un cristianismo que nos hace pensar que podemos vivir sin la palabra. No, no existe eso. Mañana, en la mañana, cuando se levante, yo le animo que usted lea Éxodo 34. Mire, es tan lindo todo lo que hemos estado estudiando ahorita. Porque por culpa del pueblo, Moisés tuvo que romper las tablas de la ley. Tuvo que romperlas. Las tiró al becerro. Se partieron las tablas de la ley. Se emitió un juicio terrible al pueblo de Israel ese día. Pero había alguien en el pueblo. Había una sola persona en todo Israel que le dolió haber partido la ley de Jehová. ¿Quién será? Moisés. ¿Y usted cree que Dios le iba a quitar esa bendición a Moisés? No. Si mi hijo anhela la palabra, déjeme decirle esto. Si mi hijo anhela la palabra, aunque todos ellos no lo anhelen, yo voy a proveerle la palabra porque él quiere palabra. Éxodo 34 relata, Moisés está triste. Moisés está triste porque la palabra la tuvo que romper. Pero llegó Dios. Llegó Dios y le dijo a Moisés, mañana toma 2 piedras, alízalas y sube una vez más, sube. Sube porque yo te voy a dar lo que tú quieres. Sube porque yo no te voy a quitar a ti ese privilegio. Yo no te voy a quitar a ti esa bendición. Y la Biblia dice que Moisés empezó a subir. Y empezó a subir, a subir, a subir. Con las tablas en la mano. Porque él quería palabra de Dios. Él quería la palabra de Dios. Él amaba la palabra de Dios. Y en ese momento, mientras Moisés iba subiendo rumbo a donde Dios le había dicho, Moisés tuvo un encuentro con Dios y Dios pasó al frente de Moisés. Su gloria pasó al frente de Moisés. Su presencia pasó al frente de Moisés. Y Moisés cayó en tierra. Y Moisés dijo, Jehová, 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 lento y misericordioso, que perdona la maldad hasta la primera y cuarta generación. Oh, Dios mío, qué comunión tenía Moisés. Qué comunión tenía Moisés. No fue una comunión cualquiera, fue una comunión original.